Dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. Entonces ahí está la poleita mostrada, la cuerdita pasa sobre esa polea y ahí no hay fricción o es muy despreciable. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos, o sea, de la masa 1 y de la masa 2. Hay que dibujar su diagrama de cuerpo libre. Si se supone que el plano no tiene fricción, entonces vamos a hacer una salvedad, vamos a decir que el plano sí tiene fricción. Y vamos a decir que hay fricción entre esta superficie de la masa 2 y el plano inclinado acá, entre estas dos superficies, cuyo coeficiente vamos a suponerlo de 0,3. Coeficiente de rozamiento μ igual a 0,3, μ sub k. O sea, el coeficiente de rozamiento cinético. Quiere decir que va a haber movimiento y entonces el coeficiente de rozamiento cinético de movimiento 0,3. Bueno, la masa 1 me dicen que son 2 kilogramos, la masa 2 6 kilogramos. El ángulo teta acá 55 grados. Este ángulo acá 55 grados. Y nos piden encontrar las aceleraciones de los objetos, o sea, la aceleración de la masa 1 y la masa 2, la tensión en la cuerda y la rapidez de cada objeto 2 segundos después de que se liberan del reposo. Bueno, entonces vamos a suponerlos que se liberan del reposo estando aquí en la parte baja. O sea que la masa 2 está en la parte baja del plano inclinado, ahí. Está unida a la masa 1 mediante este cable. Pero en el momento que están unidos vamos a suponer que la masa 1 está arriba lista para moverse. Una vez que se mueve, entonces la masa 2 se va a mover en esta dirección, ¿cierto? La masa 1 que estaba acá va a moverse en esta dirección, vertical hacia abajo. Y me preguntan por esa distancia. Bueno, no tanto la distancia, la rapidez, o sea, la velocidad. Bueno, lo primero que nos pide el ejercicio en la parte A, nos dice que hagamos el diagrama de cuerpo libre de cada masa. Entonces vamos a colocar las dos masitas. La masa 1, M1, y vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Entonces ya sabemos que actúa una fuerza vertical sobre ella, desde el centro de gravedad de ella, verticalmente hacia abajo, que se llama el peso 1. Peso 1 es nuestra primera fuerza. ¿Y cómo calculamos el peso 1? Multiplicando la masa 1 por la gravedad. Y como en el problema nos dice que la masa 1 son 2 kilogramos, entonces 2 kilogramos por 9,8 nos da 19,6. Y estos son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, porque kilogramos es la medida de la masa y metro sobre segundo cuadrado es la medida de la gravedad. En total vamos a decir que este peso 1 es de 19,6 newton. 19,6 newton. Ahora, ¿qué más fuerzas actúan sobre la masa 1? Entonces, si vemos el diagrama, hay una cuerda sosteniendo a la masa 1, ¿cierto? Cuando hay cuerdas, hay una fuerza que se llama la tensión de la cuerda. La cuerda queda tensionada para poder sostener la masa. ¿Por qué dibujé la tensión hacia arriba? Resulta que si nosotros cortamos la cuerdita, ¿qué le pasa a mi masa 1? Se cae hacia abajo. Quiere decir que para que no se caiga, hay una fuerza hacia arriba que es la tensión 1. Bueno, esas son todas las fuerzas que actúan sobre mi masa 1 y es el diagrama de cuerpo libre de mi masa 1. Y la masa 1, recordemos que está moviéndose hacia abajo. Esa es la dirección de la aceleración de la masa 1. Ahora vamos sobre la masa 2. Bueno, hemos dibujado la masa 2. Listo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la masa 2. Entonces, primera fuerza que actúa, ya sabemos que es una vertical que actúa hacia abajo y que es el peso 2.
Este peso 2 pues lo vamos a obtener como la masa 2 multiplicada por la gravedad. Pero como en el ejercicio nos dan la masa 2, que son 6 kilogramos, entonces al multiplicar 6 por 9,8 nos da 58,8 newton, ¿no? Ya sabemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y eso me da newton. Listo, esta es la primera fuerza. La siguiente fuerza ya sabemos que es una perpendicular a la superficie, a 90 grados de la superficie, que la llamamos la fuerza normal. Y en ese caso nuestra fuerza normal es esta fuerza, la que hace la superficie a nuestra masa 2, esa es la normal. Listo, ya sabemos que el ángulo θ, miren acá, este ángulo θ son 55 grados, que entre el peso y la normal se forma el mismo ángulo del plano inclinado. Recuerden, este ángulo θ del plano inclinado es el mismo ángulo que se forma entre el peso y la normal. Eso es clave en el ejercicio. Bueno, como supusimos que da rozamiento, ojo, vamos a buscar la fuerza de rozamiento. Entonces yo estoy diciendo que la masa 2 sube, ¿cierto? Aunque no es lógico, ¿cierto? Porque la masa 2 son 6 kilogramos y la masa 1 son tan solo 2. Entonces no es lógico que la masa 1 baje y la masa 2 suba. Sin embargo, usted lo que hace es aquí suponer alguna dirección de movimiento. Ojo, eso sí, recuerde que están unidas por una cuerda y que la cuerda es inelástica. O sea que si la masa 1 baja, la masa 2 tiene que subir. Y que si la masa 2 baja, la masa 1 tiene que subir. ¿Listo? Es lo único que usted tiene que suponer. Como ya supuse, no me puse a fijarme en los valores, sino que yo ya supuse desde el principio una dirección de movimiento. Supuse mi masa 2 sube, mi masa 1 baja. Sigo manteniéndome en esa posición. Entonces, si yo supongo que la masa 2 sube, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento que la vamos a dibujar, que actuaría contraria a la dirección de movimiento. Esta sería mi fuerza de rozamiento. Y fíjese, la estoy dibujando para abajo. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que esta masa 2 va para allá, mire. Está acelerando hacia arriba del plano inclinado, entonces la dibujo bajando el plano inclinado. Listo. Y no tenemos más fuerza, ¿cierto? Esas tres. Ahora, yo debo escoger unos ejes, un eje X, un eje Y. Los voy a escoger de la siguiente manera. Voy a escoger este como el eje X y este como el eje Y. Bueno, se nos olvidó una fuerza, que fue la fuerza de tensión en la cuerdita, ¿no? Porque recordemos que esta cuerdita está sosteniendo a esa masa para que no se caiga, para que no baje, ¿cierto? Ahora, esta tensión, pues yo la debería llamar tensión 2, porque es la que está actuando sobre el cuerpo 2. Pero hay una situación, y es bien especial. Cuando dos cuerpos se encuentran unidos por la misma cuerda, como en este caso, ¿cierto?, y pasan por una polea que no hay fricción, la tensión de la cuerda 1 es igual a la tensión de la cuerda 2 y sencillamente la vamos a llamar T. Pero eso es si es la misma cuerda y pasa por una polea sin fricción. Luego aquí vamos a quitar este T1, ¿cierto? ¿Y qué vamos a dejar? Simplemente T. Y acá en nuestra figurita vamos a colocar la tensión de la cuerda. Entonces vamos a dibujar una fuerza acá. Y la tensión vamos a colocarla actuando hacia arriba, ¿no? Listo, ahí está, la tensión. Bueno, y ahora sí tenemos todas las fuerzas. Entonces les decía, vamos a seleccionar eje X, eje Y, ¿cierto? El eje X vamos a definirlo como este eje y este eje, el eje Y. ¿Listo? Bueno, pero hay una fuerza que no nos quedó ni en X ni en Y. ¿Cuál fue? El peso. Ese problema con el peso es que hay que descomponerlo en sus dos componentes. Y entonces miren, paso una paralela al eje Y y paso una paralela al eje X.
y me van a salir dos fuercitas. Esas dos fuerzas son estas dos fuerzas verdes que vamos a dibujar. Esta que se llama W sobre el eje X y esta que se llama acá, esta otra fuerza verde, W sobre el eje de las Y. Pero vamos a sacarlas aparte por lo siguiente, o bueno, vamos a colocar esa W sobre el eje de la Y, la vamos a colocar acá. ¿Para formar qué figura? Un triángulo. Y ese triángulo se llama mi triángulo de fuerzas, del peso. Y entonces lo que voy a hacer es, por trigonometría, voy a calcular WX, WY. WX, WY. Como ese triángulo es un triángulo rectángulo acá, miren, forma un ángulo de 90 grados acá. W es la hipotenusa del triángulo, o el W2 es la hipotenusa del triángulo. Y WX es ¿qué cateto? Ah, bueno, vamos con un ángulo, ¿no? Ojo, si este ángulo es 55 grados, ¿cuánto vale este ángulo de acá, el complemento? ¿Cuánto vale? 35. ¿Y por qué vale 35 grados? Porque entre los dos me tienen que formar 90 grados. Y entonces, si tomo 35, WX respecto a 35, ¿qué es? El adyacente, ¿cierto? ¿Cómo se halla el cateto adyacente? Hipotenusa, que son ¿cuánto? 58,8 newton por el... Como es el adyacente, vale por el coseno de 35 grados. Y WY pues son los mismos 58,8 newton, pero ahora ya no por coseno, sino por seno de 35 grados. Y entonces vamos a obtener que WX vale y que WY vale 48,16 newton y 33,72 newton respectivamente. Bueno, cuando ya tenemos WX, WY, entonces ya, ojo, ya podemos olvidarnos de ese peso, ya no volvemos a mirar más el peso, sino que nos concentramos. Entonces vamos a quitar, por ejemplo, este de acá. Pero en cambio sí nos tenemos que concentrar en estas dos fuercitas. Esta que es WY y esta que es WX. Entonces vamos a concentrarnos en ellas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que todas las fuerzas queden sobre los ejes coordenados X y Y. Y ya están. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y vamos a igualar a masa por aceleración en X, que esa es la segunda ley. Recuerda que la sumatoria de fuerzas me da la resultante y la resultante es la masa por la aceleración. Y entonces ahora voy a ver mi gráfico. Ojo, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar la dirección positiva. Miren, esto es clave. Si ustedes se equivocan en estos signos, fallan en el problema. Dirección positiva en la dirección que supuse el movimiento. Entonces yo estoy suponiendo que la masa 2 sube, ¿cierto? Y entonces las fuerzas que van en la dirección de la masa 2, o sea, las fuerzas que van así subiendo en la dirección de la aceleración, las voy a considerar positivas. Quiere decir que voy a colocar T positiva, ¿cierto? Porque va en la misma dirección de la aceleración. ¿Quién más positiva? Solo T, ¿cierto? Porque WX, fíjense en cómo va, ¿para dónde va? Para abajo, va contraria a la aceleración, ¿cierto? Entonces menos WX, pero yo tengo que WX es 48,16 newton. Entonces T menos WX, ¿quién más va para abajo? La fuerza de rozamiento. ¿Cómo ha ido la fuerza de rozamiento? Mu por la normal, ¿se acuerdan? Pero ¿cuánto vale el mu? 0,3, entonces acá 0,3 por el valor de la fuerza normal que no la conocemos, ¿cierto? Y no hay más fuerzas. Igual a la masa. ¿De qué masa estamos hablando acá?
Este diagrama de cuerpos libres de la masa, ¿qué? De la masa 2. Entonces la masa 2, que son 6 kilogramos, por la aceleración. La aceleración es A, y es la aceleración del sistema, esa A que está mostrada ahí, ese vector. Listo, y me queda esta ecuación. Esta ecuación la voy a llamar mi ecuación número 1. ¿Cuántas incógnitas hay en esa ecuación? 2, la tensión y la aceleración. Listo. Ahora me voy y hago exactamente lo mismo para la masa 2, pero con sumatoria de fuerzas en Y. Igual a masa por aceleración en Y. Pero fíjense en una cosa. Vean la aceleración de la masa 2. ¿Cómo es la aceleración de la masa 2? Paralela al plano inclinado, ¿cierto? ¿Cómo es mi dirección Y? Perpendicular al plano inclinado. Luego, si yo dibujo una aceleración en Y, será así. Pero resulta que la masa se mueve en esa dirección. ¿La masa 2 se mueve hacia allá? No. Por lo tanto, voy a decir que esta aceleración en Y es 0. Y entonces, como esta aceleración en Y es 0, y 0 por masa, ¿cuánto me da? 0. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y las voy a igualar a 0 para la masa 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Normal, ¿cierto? Voy a considerar positivo hacia allá, miren. Hacia allá positivo. Entonces la normal va para allá, ¿cierto? Miremos la normal. Ahí está, se alcanza a ver. Esa normal positiva. ¿Quién iría negativa? WY. Entonces menos WY, ¿cierto? Porque fíjense que va bajando la verde. ¿Cuánto vale WY? 33,72 Newton. ¿Quién más hay en esa dirección Y? Solo esas dos, ¿cierto? Dijimos que las íbamos a igualar a 0. Y esta se llama mi ecuación número 2. Bueno, esa es nuestra ecuación 2. Atrás habíamos dicho que teníamos 2 incógnitas. Mentiras, ¿no? Son 3 incógnitas que tenemos. La tensión, la normal y la aceleración. Bueno, pero fíjense en la ecuación 2. ¿Qué pasa en la ecuación 2? Se puede despejar la normal. ¿Y cuánto vale la normal? 33,72 Newton. Listo, ya tenemos calculada una fuerza, el valor de la fuerza normal. Luego en mi ecuación 2, si yo reemplazo ese valor acá, ¿cierto? Solo tendría 2 incógnitas. ¿Cuáles? La tensión y la aceleración. Bueno, pero me falta trabajar con la masa 1, ¿cierto? No hemos trabajado las ecuaciones de la masa 1. Vamos a trabajar la masa 1. Entonces, si miramos el diagrama de la masa 1, solo hay 2 fuerzas, ¿cierto? Entonces, ojo, positivo ya sabemos que es en dirección de la aceleración. Miren que está dibujada, ¿no? La aceleración está dibujada como bajando. Y entonces hacia abajo positivo. ¿Qué tendría si monto mis ecuaciones? ¿Que quién es positivo? El peso 1, ¿cierto? O sea, los 19,6 Newton. Menos, ¿quién sería negativa? La tensión, porque fíjense que la tensión va contraria a la aceleración en la masa 1, ¿cierto? Y vamos a igualar a masa por aceleración. Bueno, pero ¿a qué masa? 2 kilogramos, porque estamos hablando de la masa 1, por la aceleración A. Y esta es mi ecuación número 3. Pero ahora fíjense, si de mis 3 ecuaciones, en la 2 ya hallé la normal, que la puedo reemplazar en la 1, al reemplazarla en la 1, ¿cuántas incógnitas me quedarían? 2. Entonces reemplacemos ese valor de la normal en la 1 y volvemos a calcular la ecuación 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación 1? Al reemplazar n como 33, acá no, reemplazar esta n como 33,72. Entonces miren, lo que hicimos aquí fue lo siguiente: cogí esta ecuación 1, multipliqué este 0,3 por 33,72. Fíjense que esto es negativo.
Y con esta menos 48 pues sumo las dos fuerzas. Eso me da 58,28 negativo. La tensión está positiva, mírela, la dejo positiva, pero la dejo debajo de la otra tensión que está en la ecuación 2. E igualo a la masa por la aceleración, o sea, a 6 kilogramos por A. ¿Y por qué así? Esta sigue siendo la ecuación 1, ¿cierto? Pero ya reemplazada la normal ahí en esa ecuación y organizada. Y la organicé para lo siguiente. Si yo paso una rayita acá y sumo estas dos ecuaciones término a término, quiere decir que aquí realmente voy a restar, no voy a hacer 19, porque estos son positivos, menos 58, entonces nos da menos 38,68 newton, ¿cierto? Pero fíjese lo que pasa con esas dos tensiones, como una es positiva y la otra es negativa, se cancelan. E igualamos a ¿quién? 6 y 2, 8, A, 8 por A, ¿cierto? Y entonces aquí me queda la ecuación número 4. ¿Qué tiene de especial esta ecuación número 4? Que hay una sola incógnita, que es la aceleración. Entonces despejamos de ahí la aceleración y nos da menos, entonces 33,68 dividido en 8 nos da menos 4,83. ¿Y por qué nos dio negativa? Porque nosotros supusimos que el sistema cómo se movía, que la masa 2 subía y que la masa 1 bajaba. ¿Qué me está diciendo? Que está sucediendo es al contrario, ¿cierto? Claro, es lógico, está sucediendo al contrario. Y ahora, como ya tenemos la aceleración, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la 1 o en la 2, ¿cierto? Perdón, en la 1 o en la 3. Entonces supongamos que vamos a la 3. Y en la tercera, si reemplazo me quedaría que tensión es igual a 19,6 newton, reemplazando en la 3, ¿cierto? Menos 2 kilogramos por menos 4,83 que nos dio la aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Luego la tensión nos da 29,26 newton. Listo, y está calculada, de las preguntas está calculada la aceleración de las masas, porque ambas masas se aceleran de igual manera. La tensión de la cuerda, porque toda la cuerda tiene la misma tensión. Y nos falta la rapidez a los 2 segundos, después de que se libera del reposo. Entonces, ahí estamos suponiendo en el gráfico que la vamos a liberar en ese punto, ¿cierto? Desde el reposo. A los 2 segundos, ¿cuánta velocidad lleva? Entonces acá podemos combinar mu con mua de la siguiente manera. Bueno, hemos puesto las ecuaciones del mu ahí y las ecuaciones de la segunda ley. Fíjese que el mu y la segunda ley están relacionados a través de esta variable, que es la aceleración. La segunda ley, fuerza igual a masa por aceleración, y las ecuaciones del mu contienen aceleración. Luego, la relación entre el MUA y la segunda ley es la aceleración. Entonces yo puedo combinar eso porque aquí se supone que la fuerza, ojo, se supone que esta aceleración es constante. Y se supone que la fuerza resultante también es constante. Entonces, si todo es constante, podemos utilizar estas ecuaciones. Y entonces recordemos que para trabajar el MU necesitamos de 3 datos. ¿Qué datos tenemos en este ejercicio? La aceleración, ¿cierto? Voy a quitar este signo negativo a la aceleración. Voy a colocar 4,83 positivo. ¿Por qué voy a obviar el negativo? Porque ya sé que el sistema se mueve en esta dirección. O sea, que la masa 2 baja en esa dirección. A ver, así. Que la masa 2 viene en esta dirección y que la masa 1 viene subiendo en esta dirección, y que esta es la dirección de la aceleración del sistema. Y entonces ya puedo colocar 4,83 y ya sé que es en esa dirección. Bueno, primer dato. Segundo dato, me dicen que parte del reposo, o sea la velocidad inicial,
0. Recuerden que aquí la velocidad inicial es v sub 0, ¿no? Velocidad inicial 0. Pero además me dicen que el tiempo, que cuánta velocidad lleva, o que cuál es la rapidez a los 2 segundos de las dos masas, porque ambas llevan la misma rapidez. Entonces fíjense que ya tengo 3 datos, 1, 2, 3. Con 3 datos ya puedo utilizar la ecuación del MUA, las ecuaciones del MUA. Aquí lo importante es que la aceleración la obtuvo, mire, este valor de aceleración la obtuvo de la segunda ley, haciendo todo lo de fuerzas. Y entonces, con esos 3 datos, si necesito hallar la velocidad final, ¿qué ecuación utilizamos? La primera. Y entonces en la primera reemplazamos velocidad final igual. ¿Cuánto es nuestra velocidad inicial? 0. Más la aceleración, que es 4,83 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que nos dijeron que era 2 segundos. Entonces cancelamos segundos con un segundo del segundo cuadrado, y entonces me da que la velocidad final son 9,66 metros por segundo. Y esta es la velocidad tanto de la masa 1 como de la masa 2, 2 segundos después de haberla soltado del reposo y moviéndose en esa dirección que me muestra la aceleración.